Pero muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a esta serie El Santuario, la Sombra de la Cruz. A nombre del ingeniero de plataforma o los ingenieros, porque tenemos hoy dos, Ronald Alberto Puentes y la profesora Rosy Canales, les damos un cordialísimo saludo de bienvenida. Esperamos que sigamos con mucha inspiración esta serie tan maravillosa. Oremos para comenzar nuestro tema de hoy. Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por las bendiciones de hoy y por esta oportunidad de reunirnos para estudiar una parte de esta doctrina tan especial como es la del santuario. Pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro esta noche. Y lo pedimos en el nombre incomparable del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tal como anunciamos en nuestro último tema, nuestro tema de hoy titula La lección de 1844. Bien, para aquellos que han estado acompañándonos durante estos últimos meses, queremos decirles que hoy continuamos con nuestro héroe espiritual, como fue Guillermo Miller o William Miller. Ya hemos visto cómo este hombre fue utilizado por Dios, cómo Dios lo preparó desde muy joven, siendo de una familia bautista, su mamá bautista, su abuelo, creció en un ambiente evangélico, cómo Dios lo llevó a ser un militar, a ser condecorado, a ser un sheriff, y después anduvo descarriado en el deísmo, pero el Espíritu Santo le tocó y se transformó en un investigador bíblico impresionante. Versículo por versículo de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Y no pasaba otro versículo hasta no entender el que leía. Increíble. Es así como él se hace experto en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y como hemos dicho, Daniel termina en Apocalipsis y Apocalipsis comienza en Daniel. Es así como al estudiar la profecía de los 2300 días, llega a una tremenda conclusión, y es que en 1844, cuando termina esa profecía, que es la última profecía con fecha, con cronograma, se supone que es el momento en que Cristo ha de regresar. Y lógicamente él demoró muchos años para empezar a predicar eso que le da miedo. Él se sentía que era campesino, aunque fue militar, pero no era teólogo, no era pastor, pero el Espíritu Santo le decía, dilo al mundo, hasta que se dio la oportunidad, como hemos visto ya en temas anteriores. Bien, entonces esta noche continuamos haciendo una analogía. Comencemos pensando que así como los discípulos tuvieron la experiencia de predicar el evangelio del reino, la experiencia que tuvieron con Jesús, el mandato que les dio Jesús, la preparación que les dio Jesús, entonces tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Con la venida de Jesús, su primera venida, pues así también Miller y sus asociados, que llegaron a ser ya muchas decenas de pastores asociados, proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más largo y el último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido con la venida de Jesús.
se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, predicaron Miller y todos sus seguidores. Así que la historia ahí vuelve a repetirse. Es la misma experiencia, los discípulos con los milleristas. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo, pues ellos se basaron en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel que estudiamos ya hace varias semanas atrás, en donde se veía cuándo iba a ser ungido el Mesías, cómo iba a ser crucificado en el año 31 y cómo terminaría el tiempo de oportunidad y gracia para los judíos en el año 34. Entonces, basados en ese capítulo 9 de Daniel, en las 70 semanas, pues ellos dijeron, el tiempo se ha cumplido. Ahora, el mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores, pues anunciaba la conclusión, la terminación de los 2300 días de Daniel 8:14, que ya hemos estudiado, de los cuales las 70 semanas, obvio, forman parte también. En cada caso, el de los discípulos y los milleristas, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Para los discípulos, las 70 semanas. Terminó el tiempo. Para Miller, los 2300 días terminan en 1844. Así que hay un gran paralelismo en estos dos eventos. Como los primeros discípulos, pues Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia, hablando ya de Miller, pues les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo dieran al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto que existía en esos tiempos y su significado. Miremos que al aplicar Daniel 8:14, recordemos textualmente lo que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días, entonces será purificado el santuario. Miller, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad en temas anteriores, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario. Y ahí fue el problema, ahí está el error, porque todo el mundo creía que el santuario de Dios era la tierra, el mundo evangélico, obvio, el mundo católico no. Y creyó que la purificación de este santuario representaba la purificación de la tierra por fuego en ocasión de la segunda venida del Señor Jesús. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con qué precisión, pues obvio sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento de Jesús. Su error entonces provenía de que había aceptado esa creencia popular relativa a lo que constituye el santuario, que es la tierra, y que iba a ser purificada con fuego. Ahora bien, miremos que en el sistema simbólico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, sombra, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio, en el ciclo de todas las ceremonias, de todas las fiestas judías que también ya estudiamos hace varios meses. Una de las últimas fiestas era justamente el día de la expiación, que era un símbolo del juicio. El juicio para esa época y el juicio final. Y entonces, ese acto final de la obra de expiación, una remoción o eliminación del pecado de Israel, que quedaba ya en las cortinas que dividían el lugar santo y el santísimo y se bajaban después del día de expiación y se ponían unas nuevas
y esas todas manchadas de sangre, símbolo del pecado, eran quemadas y reemplazadas, pues entonces prefiguraba la obra final del ministerio de nuestro sumo sacerdote Jesús en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, consignados en los libros o registros celestiales que Dios lleva. Ese servicio presume una obra de investigación, una obra de juicio sin precedentes de la venida de Cristo en la nube del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa o el caso de cada uno de nosotros habrá sido ya fallado. Anotemos lo que Jesús dice. Él dijo, mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12, la versión moderna. Quiere decir que cuando Él venga, ya sabe quién recibe el galardón de la vida eterna y quién no, porque se ha hecho una investigación previa, un juicio previo. Esta obra de juicio que precede inmediatamente el segundo advenimiento de Jesús es la que se anuncia justamente en el primer mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Veamos, ese primer mensaje está en pantalla y Apocalipsis 14:7, que muchos de nosotros los estudiosos de la palabra lo conocemos. Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. La mayoría de cristianos que han estudiado medianamente o superficialmente la Biblia creen que el juicio va a ser cuando Jesús regrese. No, el juicio va a ser antes de la venida de Jesús. Por eso Él dice, mi galardón está conmigo para darle a cada uno lo que merece. Cuando Él venga, ya fue el juicio, ya hubo el juicio. Entonces, realmente la profecía lo que mostraba no era la venida de Jesús en 1844, sino el comienzo del juicio, un juicio de investigación que teológicamente lo hemos llamado el juicio investigador. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo, ¿sí? Predicaron perfectamente antes de 1844. Así como los primeros discípulos declararon, se ha cumplido el tiempo, se terminaron las 70 semanas y se ha acercado el reino de Dios. Pues fundándose en la profecía de Daniel 9 y sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, pues así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14. 2300 días y el santuario será purificado. Y Apocalipsis 14:7, que está en pantalla, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ellos conocieron y predicaron estos textos bíblicos sin echar de ver, sin darse cuenta que en el capítulo 14 de Apocalipsis implicaba otros mensajes que también debían ser proclamados, predicados antes del advenimiento de Cristo. No se dieron cuenta de eso, solo posiblemente del primer ángel, que el juicio llegó y con la venida de Jesús va a ser el juicio final. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, que pensaron que era un reino militar, político. Así también los adventistas del que creen la venida de Jesús, se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días en 1844. Los cálculos no estaban equivocados, eran correctos, pero el evento sí fue equivocado. En ambos casos, en el de los discípulos como en el de los mileristas o adventistas,
las circunstancias de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, de haberse adherido a ellos, a esas creencias, fue lo que impidió que vieran la verdad completa. Todo judío creía que iban a tener un reino poderoso militar que los iba a libertar de Roma. Y los cristianos ya en tiempo de Milen, que la venida de Jesús es el juicio final. Entonces ahí hubo errores y que la tierra es el santuario de Dios que va a ser purificado. Imagínense, esos errores llevaron a no ver la verdad completa. En el siguiente cuadro vemos que ambos grupos cumplieron la voluntad de Dios al proclamar el mensaje que él deseaba que fuera anunciado. Y ambos, debido a su comprensión equivocada del mensaje, pues sufrieron desengaños. Los discípulos se desengañaron porque ese reino político militar no llegó. Y con Miller, la venida de Jesús no se realizó. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso al permitir que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba cercano y en la providencia de Dios sus hijos fueron probados con respecto a un tiempo definido a fin de que se manifestara lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos dependían de las cosas de este mundo o de Cristo y el cielo. Profesaban amar al Salvador. Debían, pues, probar ese amor, probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones? Pongámoslo por escrito. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? Realmente el mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscaran al Señor con arrepentimiento y humillación, lo cual pues de verdad pasó con millares de personas. Además, si bien el desengaño fue resultado de una comprensión equivocada del mensaje que anunciaban, Dios iba a encaminar todo para bien. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, veamos en pantalla estas preguntas. ¿Se apresurarían a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad procurarían descubrir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía? ¿Cuántos habían obrado por temor, por miedo o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor. Al tener que sufrir las burlas, el oprobio del mundo y la prueba de la demora y del desengaño, renunciarían a su fe porque no pudieron comprender de inmediato los caminos de Dios para ellos. Rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su santa palabra. Todos estos interrogantes se contestaron cuando fracasó el evento. Jesús no vino. Y claro, el desenlace por los documentos que tenemos nosotros de ese tiempo, tremendo. Yo no hubiera querido vivir ese momento de estar esperando al Señor y ver que no vino y que todo el mundo empezó a burlarse. Hay relatos que dicen que a los adventistas al siguiente día, los vecinos, los incrédulos en la calle, oiga,
Usted todavía por aquí, ve, yo nací en el cielo, ¿qué pasó? Burlas en periódicos, en volantes, en predicaciones en las iglesias, el ridículo de 1844. Tremenda lección. Y claro, la desbandada fue impresionante. Se cree que para ese tiempo, comienzos del siglo XIX, en Estados Unidos, más de 100,000 personas se prepararon para esperar al Señor en octubre de 1844. Que para esos tiempos, y sin tener los recursos de publicidad, medios de transporte que tenemos hoy, esa es una cantidad tremenda, que no había la cantidad de habitantes que hay hoy por hoy. Más de 100,000 en solo Estados Unidos. Y en el mundo, como vamos a ver más adelante, hubo otras personas que se prepararon. Esta prueba, veamos el siguiente slide, esta prueba revelaría la fortaleza de los que con verdadera fe habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra y el Espíritu de Dios. Es una prueba durísima. Ella les enseñaría cómo solo esa experiencia lo podía hacer. No había otra manera de probar la fe de ellos. El peligro que hay en aceptar las teorías y las interpretaciones de los hombres, las creencias comunes y silvestres, en lugar de dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error, pues produciría en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los induciría entonces algunos de ellos a profundizar más en el estudio de la palabra profética. Y entonces aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras. Por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano, habían errores populares, creencias populares. Esta tarde, por alguna razón, me tuve que ver con una dama que perdió a su mamá hace como unos 15 días. Y es una dama que asiste a una iglesia cristiana y está inconsolable. Y oye, hermana, pero usted que asiste a una iglesia cristiana, ¿por qué se encuentra así? ¿Dónde cree que está su mamá? En el cielo. ¿En dónde dice la escritura que cuando morimos nos vamos para el cielo? Ay, yo no sé, pero todo el mundo dice que ella es la presencia del Señor. No hay textos bíblicos. En cambio, yo le puedo mostrar muchos textos donde dice que su mamá duerme, como Lázaro durmió. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa escena de Salvador cuando Lázaro muere y el Señor dijo, Lázaro duerme? Ay, sí, la Escritura enseña que los que mueren duermen y están esperando la venida del Señor para ser resucitados. Ay, ¿dónde está eso? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, lean. Y es cristiana, evangélica. Creer que morimos y nos vamos al lado de Cristo Jesús. Por favor. Bueno, este tipo de errores se distribuyen por todos los cuatro vientos y la gente los cree sin investigar la palabra de Dios. Grave, ¿no? Grave porque así pasó en el tiempo de los discípulos con el imperio político de Cristo y con Miller creer que la tierra iba a ser purificada con fuego en la venida de Jesús. Sí, como ya lo hemos dicho varias veces, veamos que a estos creyentes les pasó lo mismo que a los primeros discípulos. Lo que en la hora de la prueba pareció oscuro a su inteligencia, les fue aclarado después, cuando vieron el fin del Señor. Supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino hacia ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Seguía la palabra cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que
leámoslo en pantalla, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guarden su pacto y sus testimonios. Y ese parrafito está en el gran conflicto, el conflicto de los siglos, la página 391. Así que, a pesar del desengaño y la falsa creencia, Dios es misericordioso para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es compasivo. Y así sucedió con los fieles de aquel tiempo. Veamos entonces un comentario acerca del fin de los 2300 días. En la profecía del primer mensaje angélico que ya leímos en el capítulo 14 de Apocalipsis, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por el medio del cielo, que tiene el evangelio eterno, el de siempre, para anunciarlo a los que habitan sobre la tierra. Y eso es Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, y lo leemos, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. En Apocalipsis se menciona más de 70 veces a los ángeles. Y quisiera adelantarme para decirles que no siempre en Apocalipsis, cuando dice un ángel, es un ángel. En algunos casos sí son ángeles. En otros casos es Cristo mismo. Y en otros casos es un pueblo, es una iglesia que predica esos mensajes o que hace algunos actos en representación de Dios. Entonces, uno tiene que estudiar muy cuidadosamente el libro de Apocalipsis, porque en su mayoría un 98% es simbólico. Todo es símbolo. Pero es que la gente que no tiene cierta preparación espiritual no puede entender el libro de Apocalipsis. Y tal es el caso de este mensaje. No es que realmente un ángel ha venido a predicar esto, no. Que providencialmente los que sufrieron el chasco de ver que Jesús no regresó, comenzaron a predicar esto, como lo vamos a ver en temas posteriores. Es un pueblo, un grupo religioso que empieza a pregonar este mensaje representado por el primer ángel. Ahora bien, la divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y la gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder de un mensajero celestial. Para darle esa importancia y cómo iba a sacudir al mundo. Y el vuelo del ángel que dice, en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, dice Apocalipsis, evidencia la rapidez y la extensión del movimiento. Veamos que así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, 1500 y pico, con Lutero y los que siguieron con él, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Así como la Reforma comenzó en diferentes países, no solo en Alemania, pues en Francia, en Suiza, en Inglaterra, etcétera.
Así pasó con este mensaje adventista. Cuando digo adventista, me refiero a predicar la segunda venida de Jesús, que hasta comienzos del siglo XIX, aunque está más de 300 veces en la Biblia, ninguna denominación religiosa existente en ese tiempo la predicaba, y ni la Iglesia Católica, porque en el credo dice, creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero solo lo rezan, pero no se dan cuenta que habla de la segunda venida de Jesús. Entonces, así como la reforma se diseminó por toda Europa simultáneamente, esta predicación de la venida de Jesús y que antes que llegue hay un juicio investigador, comenzó a propagarse tanto en Europa como en América. Dios levantó hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al estudiar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países hubo grupos aislados de cristianos que, por el solo estudio de las escrituras, llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Toda la historia lo confirma. Incluso en Chile hubo, miren ustedes como unas cosas, en Chile un sacerdote católico, Lacunza, predicó la segunda venida de Cristo en el siglo XIX. Sería el único católico tal vez que se dio cuenta de eso. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros pues, se propagaron hasta países lejanos. Doquiera llegaron los misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Diremos que por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El mundo no conocía de ese gran evento. En el siguiente comentario le he colocado un titulito ahí que dice serena expectativa. Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador con indecible esperanza. El momento cuando esperaban salir a su encuentro, obvio, estaba próximo. La aguardaban la venida de Jesús con una solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios. Ay, sí, todo el mundo consagrado. Y esto era para ellos una prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación, de espera. Pocas semanas antes del momento determinado, dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Se dice que hubo casos como el siguiente, que un vecino va donde su vecino adventista y el vecino me presta su tractor, me presta su arado, por unas horitas aquí para hacer un trabajito en mi finquita. Y el adventista le decía, vecino, quédese con el arado y yo no lo voy a necesitar más porque Cristo viene dentro de tantos días. Vecina, me presta estas vasijas, quédese con ellas. Jesús viene y no las va a necesitar más. Tremenda situación, ¿no? Los creyentes sinceros examinaban sinceramente, cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuvieran en el lecho de muerte y como si estuviesen que cerrar pronto los ojos a las cosas de este mundo. Qué consagración, qué análisis, qué preparación, obvio, para encontrarse con el Señor.
y supieran lo que ellos hicieron, muchos de ellos se hicieron vestidos de ascensión, vestidos blancos. Miremos el siguiente cuadro, que fue una caricatura de ese tiempo, es irónica, tiene cierta burla. Tal vez usted no la alcanzan a distinguir por lo pequeña. En el lado derecho abajo hay una gente burlándose de los que están en los tejados con túnicas blancas. Y claro, no se trataba de hacer vestidos de ascensión, sino que todos sentían la necesidad de una evidencia íntima de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la limpieza del alma, un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo Jesús. ¿Cómo se prepararon? Algunos y la mayoría muy sinceramente, otros por miedo, otros porque los familiares lo estaban haciendo, entonces ellos también, y bueno, de pronto sí es verdad que viene. Yo pienso hoy por hoy, como adventistas, ojalá hubiera aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios esa misma disposición que hubo de escudriñar el corazón, de ponerse en paz con Dios, la misma fe sincera y la misma decisión de prepararnos para el encuentro con el Señor. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y hubiesen dirigido sus súplicas al trono de la misericordia, pues hubieran poseído una experiencia mucho más valiosa. Y si nosotros hiciéramos eso, pues tendríamos una experiencia más valiosa de la que poseemos en este momento. Si sinceramente nos preparáramos para el encuentro con Cristo Jesús. No se ora lo bastante, a veces oramos muy poco. Escasea la comprensión de la convicción real de lo que es pecado. Hace un tiempo me encontré con una dama mía que hacía unos días, bueno, no digo días, hacía años que no la veía. Y entonces, pues ella era de la iglesia, pero parece por alguna circunstancia abandonó la iglesia. Y entramos en algunos temas espirituales y llegó el punto en el que ella expresa que tener una relación de intimidad sexual con una persona que uno ama de todo corazón, de todo amor, no es pecado. ¿Cómo así? ¿Sí? Si es por amor, es que la Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero entonces la persona dice, pero es adulterio, pero como son solteros, hay fornicación. Y no, hay textos también que dicen, ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Ah, ¿cómo así? ¿Sí? Ni los que se acuestan con varones, los homosexuales. Todo eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué falta? Que escudriñemos mejor la palabra, que nos doctrinemos mejor, que vivamos el evangelio de verdad. La falta de una viva fe deja a muchos los deja desprovisto de la gracia tan abundantemente proporcionada por nuestro Redentor a través del Espíritu Santo. Ignoramos mucho de las Escrituras. Bien, pues hubo gente en ese tiempo que se preparó para encontrar al Señor con túnicas blancas y eso. Y Dios se propuso probar a su pueblo. Como dice el dicho popular, ¿cuántos somos? ¿Cuántos quedamos? Y la verdad es que quedaron pocos. Su mano, la mano de Dios, ocultó el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni tampoco lo descubrieron los más sabios de sus adversarios, los otros evangélicos y católicos que los criticaron. Ellos decían, veámoslo, vuestro cálculo en los periodos proféticos es correcto. Sí, ahí no hay equivocación. Algún gran acontecimiento debe estar a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, que es el fin del mundo. No,
es tal vez la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Eso dijeron muchos críticos en ese tiempo. Y mis hermanos y amigos, pasó el tiempo de expectativa. Cristo no apareció para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Hay documentos que dicen que ese 22 de octubre de 1844, cuando ya llegó la noche, pasó el día y Jesús no llegó, millares lloraron y esperaron la medianoche a ver si era que iba a aparecer a medianoche. Y amanecieron llorando, desilusionados. Algo pasó, el Señor no vino, no vino. Amargo desengaño. La lección de 1844. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. El Señor estaba probando los corazones de los que profesaban esperar su aparición. Y entre ellos había muchos que no habían sido impulsados por otro motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, pues esas personas declararon que no estamos desilusionadas. No habían creído nunca que Jesús vendría. Yo sí supuse que de pronto no venía. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Yo he conocido aquí en Cali una dama que cada vez que hay un terremoto, un temblor, va a la iglesia. Se aparece allá un sábado en la iglesia. El Señor ahora sí va a venir. Y pasa un tiempo y como que no vuelve, yo no sé. Y cada terremoto, cada evento de esos, ay, sí, el Señor va a venir. Así pasó en 1844. Eso, yo sabía que no iba a venir. Caramba, qué tremenda incredulidad. Veamos que Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que aunque fueron probados y se sintieron desilusionados y lloraron y se burlaron de ellos, permanecieron fieles. Si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Eso dice el conflicto de los siglos. Dios tuvo misericordia y sus ángeles de los fieles que pasaron por esa desilusión tan grande. Pero vea, eso nos llevó, vamos a poner el título, a un nuevo estudio de las Escrituras. Cuando pasó el tiempo en que se esperó primero la venida del Señor, que fue en la primavera de 1844, abril, por ahí, mayo, los que habían aguardado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Y mientras el mundo los consideraba completamente derrotados y daba por cierto, veamos, que habían estado albergando un engaño, la fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Volvamos a la anterior, por favor. Muchos continuaron escudriñando las Santas Escrituras para examinar de nuevo las pruebas de su fe y estudiar detenidamente las profecías con el fin de obtener más luz y saber dónde estuvo el error. ¿Cuál fue el error? Porque de cálculo no debió ser. El testimonio de la Biblia, en apoyo de su opinión, parecía claro y concluyente. Había señales que no se podían interpretar mal y quedaban como cercana a la venida de Cristo. Eso es evidente. La bendición especial del Señor fue manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el revivamiento de la vida espiritual entre los cristianos de ese tiempo, y había probado que el mensaje de Miller de verdad provenía del cielo.
Eso era evidente. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido de momento, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. Las profecías que ellos habían aplicado al segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión y que los animaba a esperar pacientemente en la firme confianza de que lo que entonces parecía oscuro, oscuro a sus inteligencias, pues sería aclarado a su debido tiempo. Y con oración y fe siguieron estudiando las escrituras. En el verano de 1844, ya digamos el mes de julio, agosto, a mediados de esa época comprendida entre el momento cuando se había supuesto primero, que era en primavera, en abril, ahora junio, julio, supusieron ellos que terminarían los 2300 días, entonces ahora se coloca que va a ser en el otoño del mismo año. ¿Por qué? Porque hasta donde descubrieron después que estos periodos se extendían, pues se proclamó el mensaje en los mismos términos mencionados por la Escritura. He aquí el esposo viene, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué llegaron a esta conclusión de que era en el otoño de 1844, exactamente el 22 de octubre? Lo que llevó a esta conclusión fue el hecho de que se dieron cuenta de que el decreto de Artajerjes, que es el que hizo comenzar las 70 semanas de la profecía, relativo pues ese decreto a la restauración de Jerusalén, que señala el comienzo no solo en las 70 semanas, sino en los 2300 días, se dieron cuenta que ese decreto empezó a tener vigencia en el otoño del año 457 a.C., como lo estudiamos ya en temas anteriores, y no a principios de ese año, no en primavera, no en el verano. Entonces, habían creído equivocadamente al comienzo. Ahora, al contar desde entonces, desde el otoño, los 2300 años, pues concluían que en el otoño de 1844 debía haber sido la venida de Jesús. Y por eso pusieron 22 de octubre. Es cuando termina el séptimo mes del calendario judío. Hay que tener en cuenta los símbolos en el servicio del santuario. Coloquemos ese título en pantalla. Los símbolos en el servicio del santuario. Antes de que hubiéramos entrado en esta temática de la profecía de los 2300 días, dedicamos varios temas a ver las ceremonias, todas las fiestas judías, para poder entender, los que han seguido con nosotros, poder entender ahora todos estos pasos. Los argumentos extraídos de los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el momento cuando debía verificarse el acontecimiento representado por la purificación del santuario, que era justamente en el séptimo mes del calendario judío, que es aproximadamente en octubre. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo como se cumplieron los símbolos relativos al primer advenimiento de Jesús. Y claro, ellos dijeron, si se cumplió tan exactamente en toda la vida de Jesús la profecía, tiene que cumplirse ahora. Se detuvieron un poco entonces a analizar, veámoslo, la inmolación del Cordero Pascual, la cual prefiguraba la muerte de Cristo, y que Pablo dice en primera de Corintios 5:7, coloquémoslo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Había una ceremonia de lo que se llamó la gavilla, las primicias del trigo. Eso lo estudiamos también. Y era la costumbre mecer ante el Señor en ocasión de la Pascua. Se lanzaba hacia arriba, la gavilla, la primera cosecha de la cebada, y se mecía para ti, para mí,
viene del Señor para todos. Bueno, esa era la gavilla mecida. Era en ocasión de la Pascua una figura simbólica, no tanto ya de la muerte de Cristo en el Cordero Pascual, en la gavilla era un símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, no solo como eventos, sino también en el tiempo que había dicho la profecía de las 70 semanas. El día 14 del primer mes de los judíos, que es el mes de Abib o Nisan, que estudiamos ya hace tiempo sobre la Pascua, el mismo día y el mismo mes, cuando 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, acordémonos, eso fue un jueves de noche, coloquémoslo, estableció la ceremonia que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso él dijo, este pan y esta copa simboliza de aquí en adelante el nuevo pacto, mi cuerpo que va a ser lacerado y mi sangre que va a ser derramada. Y esto fue en la Pascua. Y la Pascua fue en el primer mes del calendario judío, que viene a ser aproximadamente finales de marzo, comienzos de abril. Entonces, todos estos estudios que comienzan a hacer estos adventistas les da la seguridad de que no hay error en la profecía. Esa última noche en que Jesús representa la Pascua como su sacrificio, esa misma noche fue aprendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y tal como lo simbolizaba la gavilla mecida que se celebraba en la Pascua, nuestro Señor, pongámoslo en pantalla, resucitó de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron. Ah, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso, dice 1 Corintios 15:20 y Filipenses 3:21 en la versión moderna. Entonces, ellos notan que todo eventualmente se ha cumplido, que en las fechas todo se ha cumplido. Y miremos que asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado, en el ritual, el ceremonial simbólico que se había hecho en el Antiguo Testamento. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación que lo estudiamos ya hace meses, que era en el 10º día del 7º mes, y eso ya es otoño, está en Levítico 16, 29 al 34, usted lo puede leer ahí, Levítico 16, 29 al 34, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo eliminado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Entonces, ellos comienzan a ver, ve, en el otoño era el día de la expiación. Bueno, por eso se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que lo esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el momento de la purificación del santuario, que en el año 1844 caía en el 22 de octubre, pues fue considerado como el día de la venida del Señor. Y esto daba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. No estamos equivocados, estamos en lo cierto, hemos rectificado todo y está bien. Ahora bien, veamos que los que recibieron el mensaje
llegaron a una cuidadosa y solemne, un solemne momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Fueron sinceros. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurarse que eran aceptos ante Dios. Sus corazones realmente estuvieron estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y los unos por los otros. A menudo se reunían, dice la historia, en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios y se oían voces de intercesión que de los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario, y si alguna nube oscurecía sus espíritus, ellos no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. ¿Cómo sentían el testimonio de la gracia que los perdonaba? Anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas. Qué esperanza más bella y hermosa. Ojalá nosotros viviéramos momentos como estos que ellos vivieron. Y sabiendo que hoy por hoy, no hay duda, Jesús viene, Jesús regresa. Pero a veces lo tomamos, como dice el dicho, deportivamente y no es en serio nuestra preparación. Leamos Apocalipsis 10, 8 y 11. En esos tiempos, en los momentos, ellos no habían tenido en cuenta esta profecía, este símbolo de Apocalipsis 10, 8 al 11. Y se cumplió perfectamente en ese momento de desilusión. Dice Apocalipsis, la voz que oí, está escribiendo Juan, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Un ángel que puso un pie en el mar y un pie en la tierra. Y el librito que tiene es el libro de Daniel, con las profecías de Daniel que estudió Guillermo Miller. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¡ay! Amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué significaba eso? El librito de Daniel, dulce al comienzo. Jesús viene, 1844, Jesús viene, qué dulzura. No vino, amargó el vientre. Qué desilusión. Pero el ángel dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No vino, pero sigue la predicación de que va a venir y de que el juicio ha comenzado. Esa fue la lección en 1844. Mis hermanos, en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con nosotros, tenemos que pensar seriamente en la preparación para la segunda venida de Jesús. No es un decir y sí, está en la Biblia, quién sabe cuándo. Algunos han puesto fechas, error, ya no hay más fechas. Pero que viene, viene. Y voy a adelantar algo de William Miller, tal vez lo repita en una próxima charla. Él lamentablemente muere 5 años después, y estando ya muy enfermo, casi en agonía. Alguien le preguntó, William, predicaste de todo corazón que Jesús venía y no vino. ¿Sigues creyendo lo mismo? Y dice que él contestó,
no vino, pero que viene, viene. Y poco tiempo después durmió en el Señor. El Espíritu de Profecía dice que Dios reveló que William Miller estará entre los redimidos. Murió en la bendita esperanza. Nosotros estamos en esa bendita esperanza. Pero ¿qué estamos haciendo para de verdad encontrarnos con el Señor? Pensemos, así como estoy hoy, así como vivo hoy, como pienso hoy, hablo hoy, actúo hoy, ¿me llevará el Señor con Él a la Nueva Jerusalén? El desafío no es sino uno solo: llegar a ser semejantes en carácter a Cristo Jesús. Este cuerpo no lo vamos a llevar en absoluto, solo la mente con un carácter semejante al de Cristo Jesús. Estoy ya acercándome a asimilar un carácter semejante al de Jesús. ¿Qué hay de mis egoísmos, mis celos, mis envidias, mis groserías, mis rabias, mi genio, mi temperamento no santificado? Le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo que Él implante la imagen de Jesús en mí, que implante el amor perfecto en mi vida. Queremos de verdad encontrarnos con Jesús. Los fieles de ese tiempo se prepararon de verdad. Otros, como vimos, deportivos. Sabíamos que no iba a venir, pero ahora sí va a venir. Adventistas. ¿De verdad creemos en la venida de Jesús y nos estamos preparando para ello? Al terminar esta noche nuestro tema, Jesús nos dice lo siguiente: te he revelado todos mis planes para hacer posible tu redención. Te amo con amor eterno y pronto vendré por ti. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Y el Señor desea que esa respuesta obviamente sea positiva. Vamos a dar oportunidad, como siempre lo hacemos, por si acaso hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte respecto al tema de esta noche. Prenda su micrófono y si estamos en condiciones le haremos respuesta a su pregunta. Y si no, pues me iré a estudiar para darle su respuesta dentro de 8 días. Bien, parece que no hay preguntas. Seguramente todos hemos comprendido este mensaje de la lección de 1844. A continuación, entonces, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, nos resulta muy precioso, estimulante y a veces nos sacude estudiar la historia de tu palabra y de tu iglesia remanente. Gracias por las lecciones. Gracias por las amonestaciones. Queremos ver a Cristo Jesús pronto. Espíritu Santo, haz con nosotros la obra que quieres perfeccionar. Te lo pedimos, te lo rogamos, en ese nombre de quien anhelamos ver pronto, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarles para nuestro próximo tema, titulado Desilusionados, pero con fe en la inconmovible palabra de Dios. Nos esperan párrafos y conceptos que seguramente nos van a inspirar como lo han hecho hasta este momento. Están invitados para el próximo domingo y lógico, estamos subiendo estos temas a YouTube para que ustedes los compartan con otras personas o quieran volverlos a repasar. Muchas gracias a mi hijo, Ronaldo Alberto Puentes, que es un asesor técnico para estas presentaciones, lo mismo a la profesora
Rosmary Canales, que nos ayuda aquí en la plataforma. Permítanme saludar a algunos de ustedes